cada cuando nos decimos o nos decíamos, deberíamos ponernos las pilas para al menos hablar una hora o algo en español, pero es cuando ya tienes una relación establecida con alguien en ese idioma es bastante difícil cambiar. Pero algo que me ayuda con eso es, antes de salir, normalmente si sé que voy a pasar la noche con mexicanos y voy a estar hablando español todo el tiempo, sí me veré algo en español de México. Sí, normalmente un documental o algo en YouTube para calentar motores. Seguramente número uno, por lejos, el subjuntivo. Lo odio, es mi enemigo todavía. El presente, el subjuntivo del pasado, también porque en los otros idiomas existe, pero no está tan presente. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a una chica que viene desde Irlanda y bueno, la verdad es que habla impresionantemente bien. Yo la verdad es que quedé muy impresionado al ver uno de sus videos y bueno, será muy interesante conocer la historia sobre cómo aprendió español, cómo logró alcanzar este nivel y las experiencias que ha tenido con diferentes culturas hispanohablantes. Así que les presento a Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Sí, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Todo excelente, feliz de tenerte aquí. La verdad es que yo creo que eres de los invitados o invitadas que sé mucho menos, porque, bueno, creo que tú no creas en general contenido en redes sociales, ¿verdad? No, normalmente no, pero hago unas entrevistas. He empezado hace poquísimo de entrevistar a peleadores del boxeo. Sí, Ah, ok. eso Bien, me está bien. ayudando mucho con mi español con mi jerga, español Y, más coloquial. y esto lo haces en inglés, lo haces en español. Dos, porque hay unos que vienen de los Estados Unidos y hago yo la traductora, no soy yo la traductora, y también hago las entrevistas con los mexicanos de aquí. Buenísimo. Ok. Entonces tú ahorita estás viviendo ¿en dónde? ¿En Ciudad de México? Ciudad de México, sí, señor. Muy bien, excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Una ciudad que a mí me encanta, pero es súper caótica también. Sí, seguramente no es por los delicados. En inglés diría, it's not for the faint-hearted. Sí, al inicio, vine hace un año. Al inicio me costó. Nunca había salido de Europa antes. Entonces, en muchas maneras, en muchos aspectos, fue completamente nuevo para mí. Y en ese entonces tenía mi novio, que es mexicano, pero siempre hablamos inglés. Llevo él un rato viviendo en Europa también, entonces también creo por él fue un reto acostumbrarse y ahora diría que me siento mucho más confortable, que me muevo en otras zonas. Al inicio seguramente me quedaba como en las zonas más populares, pero ahora como voy en Metrobús, me muevo en bici, cada día, gracias a Dios por los ecobicis de esa ciudad. Muy útil. Si no, el tráfico, ya me hubiera ido por el tema del tráfico, es lo peor. Ya te mueves por Tepito y por estos Sí, lugares. un Bien, poco. Ajá. muy bien. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Tepito fue por error. O sea, yo estaba perdido. Sí. Y cuando vi Tepito, me dio un miedo. Sí. Y Pero hasta más, bueno. si fuera como yo, hasta más. Claro, sí, totalmente. Oye, entonces, ¿cómo empieza tu relación con el español? Ya mencionaste que, bueno, que tenías un novio mexicano, pero ¿empieza desde ahí o empieza mucho antes? Empezó un poco antes. Mi historia es que cuando era adolescente tenía la gran oportunidad de ir a una escuela como internacional y allí veía gente que podía hablar muchos idiomas y para mí era la cosa más impresionante en el mundo. Um, es lo más cercana que puedes llegar a tener un superpoder. Entonces era mi goal, mi objetivo de hablar más idiomas. Entonces, desde esa escuela fui a la universidad en Italia, en Pisa.
Universidad de Pisa, donde estudié idiomas, entonces francés y español. Entonces solamente empecé ahí mi español con profesores italianos, que era bien difícil porque los dos idiomas se parecen, pero no son lo mismo. Entonces yo como que cuando hablaba en italiano me salían palabras de español y viceversa. Sigo haciendo esos errores, pero está bien, es parte de. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Wow, o sea, te fuiste a Italia a estudiar español y francés. Sí, yeah. Yeah. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ah, de acuerdo. ¿Qué era? ¿Como el bachillerato o era la carrera? ¿Qué era? Sí, bachillerato. Ajá. Ah, bachillerato. Wow. Qué Que es cool. el bachelor, ¿no? Es el... Ah, no. Ah, El bachillerato es como high school. Ah, no, la carrera. La carrera. Ok. Ajá. Ah, de acuerdo. Y entonces, cuando sales de la carrera, ¿sales hablando los dos idiomas? No, para nada, para nada. Yo estaba en clase con gente que había empezado español en la escuela, en la prepa, y yo no. Entonces, con español iba muy mal, terrible. Con el francés me defendía, podía hablar en las clases, no me daba pena, pero con el español, terrible. Entonces, fui también un ratito a vivir en Valencia, donde conocí a mi novio, que es mexicano, y por casualidad conocí a muchos, mis roomies eran mexicanos también, entonces todos mis amigos de Valencia eran como de México y siempre me hablaban de este país y ya, así fue. Todo te llevaba a México, de alguna forma. Sí, exacto. Qué buena onda. Oye, antes de seguir con tu historia con el español, me gustaría preguntarte un poco sobre tus raíces, porque, o sea, tú siendo irlandesa, también en Irlanda, pues tienen su propio idioma, ¿no? Además del inglés, que es una de las lenguas oficiales también. Sí, tenemos irlandés y en inglés lo llamaría Irish. Hay gente que me dice Gaelic y yo siempre como que no, en Irlanda decimos Irish, al menos yo, en mi comunidad. Y sí, es algo muy importante en mi vida hasta que inicié un canal de YouTube como para ver cómo me saldría de irlandés, donde enseño yo el irlandés, pero un canal muy pequeñito. Muy bien. Oye, qué bien. ¿Y por qué la gente aprende irlandés en tu experiencia? Por orgullo de la nación, por no perder ese lado de nosotros, que no somos simplemente un alargamiento de Inglaterra, que somos un país con nuestra propia cultura y también es un idioma muy bello, es muy complicado. Eso sí, pero también es muy bello. Hay expresiones, hay maneras para decir algunas cosas que te golpean. Sí, eso. ¿Y la pronunciación, o sea, se lee como se ve? No, para nada. No. Okay. No es francés de esa manera. Yeah. No, la pronunciación no es tan difícil, pero no corresponde a las palabras que ves en la página. Entonces, sí, hasta mi nombre es Nihulovan, se pronuncia. Okay. La parte ni sería muy común en Irlanda porque simplemente significa hija de. Okay. Mis hermanos se llaman O'Sullivan. Okay. También existe Ban y Sullivan, que sería la mujer de Sullivan. Entonces, somos todos legados a este Sullivan, mi padre. Ajá. Y O es como hijo de. Ya. O de familia. Ajá. Okay. Y luego Sullivan significa ojo, un ojo. Un ojo. Eso significa tu apellido, un ojo. Sí. Mira, ok.
Bueno, interesante. Sí, yo sabía tu apellido y dije: me da temor pronunciarlo porque se ve impresionantemente largo. Pero Sí, bien, hay bien. problema en todas las aplicaciones de sí, siempre mejor que yo te lo escribo. Tú tranquilo, yo todavía Exacto. Bien. Ahora, pero entonces en Irlanda esto sí es algo muy fuerte. O sea, la gente, ¿sabes? Está orgullosa de su lengua, de su cultura, sí, todo esto. depende de la parte del país, pero Ujú. también diría que, y no solo yo, pero seguramente hoy en día hay unas ganas mucho más fuerte para aprender en irlandés. Se está volviendo mucho más popular. ¿Y tú Sí. con quién hablas irlandés? ¿Con tu familia? Sí, con gente también aquí en México. ¿Cómo? Sí, yo empecé a jugar fútbol gaélico aquí en Ujú, México con otros ujú. mexicanos y ese equipo también hay gente irlandés y hemos empezado este círculo de irlandés donde cada rato vamos a un bar y hacemos nuestro mejor de hablar un ratito nada más en irlandés con el Ah, de Liquid Confidence. Una cerveza siempre, todo el mundo habla con claro, eso. claro, ya puedes hablar cualquier idioma casi. Eh, Oye, qué bueno eso. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que en México pudieras encontrar una comunidad así de irlandeses y tal, qué bien, oye. sí, también entre los mexicanos siempre veo una especie de amor hacia Irlanda. Quizás por no sé si conoces esa historia del batallón de San Patricio. Ah, claro, sí, sí, Ah, sí. sí, Claro. empezó Oye, ahí. qué bien. O sea, sí, hay muchos mexicanos que ahí te dicen esto. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Somos Qué de lo loco. mismo. Claro. Oye, qué bien. Y luego, dirías que esta habilidad porque, pues, tú eres bilingüe desde que eras niña, ¿cierto? Por lo que entiendo. Con inglés e irlandés, Ajá. digamos que sí, sí. Ujú. Sí, ¿Dirías que esto te ayudó? sí, quizás con respecto a alguien que lleve una vida solamente hablando un idioma, quizás, Ujú. pero también el hecho de ya haber aprendido francés e italiano, eso sí me ha ayudado un montón con el español, porque es una familia de idiomas, entonces si conoces una palabra en italiano, probablemente va a ser algo parecida en español, pero con el irlandés no diría que me ha ayudado mucho siendo tan diferente. Claro, claro. Bien, entonces, en tu lista de idiomas, primero empezaste con francés e italiano y después aprendiste español. Sí, es el último De acuerdo. que aprendí. Ahora, ¿cómo fue ese camino? Ya me dijiste que estabas en Italia, Mm, aprendiste, bueno, no saliste hablando el español. Después de eso, ¿qué fue lo que siguió para ti? no, seguramente en Italia me encontraba muy frustrada con mi nivel de español, porque estaba en Italia, obvio. No, Claro. nadie con qué hablar. Y Ujú, también en Valencia, quizás también porque estaba rodeada de gente internacional, también de mexicanos, pero sí que hablaban inglés conmigo. Entonces no fue hasta que llegué a México a vivir aquí que ujú, el camino se puso más fácil. Am, pero sí, para mí, y hablo de esto mucho con mis amigos, pero creo que para realmente aprender un idioma bien, hay dos maneras muy útiles. ujú, O trabajas en ese idioma. Hasta yo hacía la camarera en Italia y seguramente italiano es el idioma que hablo mejor por eso, ah, por okey. trabajar. O tienes una pareja que no habla tu idioma nativo, entonces Mm. tú tienes que esforzarte con el suyo. Ahora, conociste a tu novio en Valencia, Sí, ¿cierto? sí. Y ahí hablaban solo inglés. El primer día, Ujú. el primer apuntamiento, yo no sabía que hablaba también inglés, que su papá es inglés. Entonces, ese primer día intentaba hablar con él en español, pero después de ese entonces, Mm, inglés siempre. mm. Cada cuando nos decimos o nos decíamos, deberíamos ponernos las pilas para al menos hablar una hora o algo en español, pero Ujú, cuando ya tienes una relación establecida con alguien ujú. en ese idioma es bastante difícil cambiar. Sí, porque al final estás creando la relación en ese idioma, ¿no? Y después es raro como cambiar. Sí, sí, Exacto. sí. Y entonces, luego, ¿qué hiciste? ¿Cuándo llegaste a México?
En abril del año pasado. Ya. O sea, no mucho tiempo. No tanto, no. Y ahí, ¿cómo era tu español cuando llegaste en abril? Era bien, pero diría que era el idioma que hablaba peor de los idiomas que hablo y no sé si quizás no mejoraba tanto como me hubiera gustado porque seguía dando clases de otros idiomas. Entonces pasaba mis días, todavía paso mis días dando clases, donde inglés, italiano, francés, etcétera. Y luego salgo a hablar con la gente aquí y sí, a veces es difícil, depende. Se está poniendo más fácil y es cuando llegas a un punto donde creo que es como el C1, como B2, C1, ese hurdle, diría en inglés, todo el camino se pone más fácil, más agradable, porque no es agradable, según yo, aprender un idioma desde el inicio, pero cuando llegas a B2, prometo a la gente que está, que no, aún no está allí, que sí, se pone más fácil y más agradable y sí, ahora estoy en esa etapa y siento mejor. Algo que me llama mucho la atención, y no sé si tiene que ver con los idiomas que aprendiste antes, pero es que, okey, a lo mejor sí estás mejorando todavía cosas, estás aprendiendo vocabulario y lo que sea, pero tu acento es bastante limpio. O sea, no hay tantas cosas, o al menos hasta ahora yo no he notado tantas cosas de un acento de un angloparlante, que es como, ¿sabes? Hola, ¿cómo estás? Y estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo esto te das cuenta de esto o lo has trabajado? Sí, 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 seguro, he trabajado en eso. Ujú, Nunca, no me gustaría aparecer como el anglohablante cuando hablo en español, pero sé, tampoco es algo que puedo completamente evitar. ujú, Pero algo que me ayuda con eso es, antes de salir, normalmente si sé que voy a pasar la noche con mexicanos y voy a estar hablando español todo el tiempo, sí me veré algo en español de México. Sí, normalmente un documental o algo en YouTube para ujú. calentar motores. Claro, eso ayuda, ¿no? Como que te empiezas a mentalizarte, a Mm, escuchar y okey, buenísimo. Quizás otra cosa que explica el motivo de que pongo tanta atención en el acento es que yo siempre hago así porque el primer idioma extranjero que aprendí era el francés. Y ahí, no tanto en Bélgica, donde vivía, pero en Francia, si no hablas con un acento bien limpio, no te entienden, o al menos fingen de no entenderte. Entonces, ahí es importante limpiar tu acento, entonces siempre tengo eso por la cabeza. ¿Y lo lograste? O sea, hablar así para que te entiendan en Francia. Sí, 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 me entienden. Siempre Qué me buena conecto onda. bien, pero me entienden. Sí, he escuchado mucha gente que dice eso, o sea, que en Francia tienes que hablar con una no sé si sobre todo en París, no sé, pero como que tienes que hablar así, ¿no? Sí, creo que es un trato, un característico Ujú, de los países que no hablan otros idiomas, por la mayoría. También en Irlanda, que no es muy común que alguien habla más claro. de inglés o un poco de irlandés, que quizás, no sé, solo una teoría, pero quizás somos menos pacientes porque simplemente no entendemos el trabajo que uno Ujú. que hacer para hablar otro idioma. Entonces, creo que los franceses también, que no hablan normalmente muchos de otros idiomas, quizás es por eso que no tienen tanta paciencia. Mm, sí, puede ser, buena observación, no había pensado en eso. Mm, ¿Y qué cosas fueron difíciles para ti? O sea, en ese proceso de aprender español. Seguramente número uno, por lejos, el subjuntivo. Lo odio, es mi enemigo todavía. El presente, el subjuntivo del pasado, también porque en los otros idiomas existe, pero no está tan presente como en Mm, italiano. El hecho de usar el subjuntivo con el futuro, como que cuando vengas, llámame, claro. esa sí es difícil. De acuerdo. Chica, y ¿Y y también cuál? la lógica y también como como conjugar los verbos. Sí, claro, claro. ¿Qué usas? ¿Por qué usas el subjuntivo? Y luego aprender cómo usar el subjuntivo.
¿Y esto que lo estudias? O sea, ¿te pones a investigar las reglas o tal? ¿O es más de oído y tratando de ahí de corregir Un poco a poco de poco? los dos, sí. Mm, Seguramente al inicio fue como estudiando, pero acuerdo que también no entendía después de muchas horas de estudiar mm, el subjuntivo y ahora tengo como que mucha pena por esa pequeña tola que trataba con todo de aprender el subjuntivo. Ahora podría decir y consejaría quizás a alguien más que está aprendiendo español de sí ir con el oído, quizás notar unas frases que siempre aparecen como que cuando vengas, llámame o mm, cual sea el precio, lo compraré. Cosas ujú, así. Y tener esas frases bien concretas en tu mm, memoria y luego lo demás te sucederá naturalmente, mm. sin forzar. Oye, ¿por qué piensas que hay personas que intentan aprender un segundo idioma Mm. y, por alguna razón no lo logran? O sea, ¿cuáles serían las cosas que tú pensarías sobre eso? Eso, según algunos, tiene mucho que ver con ser talentuoso en el aprendizaje de idiomas, pero en mi opinión no hay talentuoso, hay simplemente la gente al que le gusta mucho. Mm, Para mí, como te dije al inicio de esta charla, para mí hablar muchos idiomas era como, wow, me encanta, quiero, necesito, me urge hablar más de un idioma. Entonces, sí, había siempre esa motivación de que me gusta, es algo que me inspira. mm, Entonces, sí, si no te gusta el camino va a continuar para siempre, nunca vas a llegar donde tú quieres que estar. claro. Sí, sí, sí. Y algo que he notado mucho es justamente eso que dices, o sea, la gente que ha venido aquí al podcast y que habla varios idiomas y lo que sea, una característica que noto es que son de alguna manera obsesivos con su pasión o sus ganas de querer hablar el idioma que están aprendiendo. O sea, eso, pasión, siento que es como la Sí. clave. Y diría que también has notado que esa gente que tiene esa pasión también tiene la misma pasión por la cultura del cual están aprendiendo el idioma, Claro. ¿no? Porque no puedes separar la. Entonces, para mí, sí, quiero hablar bien el español de Ujú. México. Quiero conocer todo lo que pueda en este añito que he estado aquí, sobre México. Sí, sí. Claro. Oye, qué bien. Ay, hablamos un poquito de esto de la cultura. O sea, bueno, te vas a vivir a México, obviamente súper diferente a, supongo, todos los países en los que habías vivido antes. Sí, ¿Y absolutamente. qué es lo que más te choqueó? Am, la cantidad, cuánto está enorme. Los colores, creo que dije ese también en otra entrevista, pero es la ciudad más colorida que conozco, con comparación a ciudades en Europa que quizás son más ordenada y estructurada. Sí, México es como una jungla concreta, una jungla de Sí. edificios, de gente, sí. Y mucha diversidad también. No tenía nada como, no tenía expectativas Ujú. antes de venir en México. No había visto muchas películas sobre México, entonces no tenía una idea de cómo sería, Mm, pero estando aquí, algo que también me chocó y continúa quizás ponerme algo incómoda es la cultura del servicio. Siempre que cuando, pues, si estoy afuera y alguien ofrece de limpiar mis zapatos o estoy en un restaurante y son ah, muy, sí, no sé cómo describirlo, pero cuando yo trabajaba como camarera en Italia, yo no mostraría ese nivel de servicio. Pero aquí sí, y es parte de la cultura, entiendo eso. claro, Pero sí, sí, sí. ¿Pero en qué sentido te incomoda? O sea, ¿que sientes que es demasiado o? un poco, porque no sé Eh, cómo responder y sé que nada más que es parte de su trabajo y debería decir, gracias por tomarme el bolso y por llevarme la chamaca o chamaca es la palabra, no, la chamarra. la chamara. Eh. Ah, pero no, sí, cuando alguien me viene para tomar mi chamara siempre estoy como, ¡igual! ¿Por qué me
Ay, no manches. No había pensado nunca en eso, o sea, como que es algo natural quizás, y Sí, ya. Bien, bien. Pero sí es verdad que aquí en Europa vas a algún, sí, restaurante o algún café o lo que sea, y la atención es la que tiene que ser, digamos, ¿no? Y y sí, quizás. normal, pero en México, guau, sí. Y a veces es un poco extraño eso, ¿eh? Sí, creo que cada una tendrá su opinión, pero para mí es solamente una cuestión de a qué estás acostumbrada. Y para mí estoy acostumbrada a que en Irlanda diría que la industria del servicio sí es muy amigable y que siempre te sorriden o te sirven con una sonrisa, pero no como que están en un nivel más bajo, nada de eso, o que Ujú, es como que es muy informal también. mm. No, te hablan como si tú fueras un amigo y quizás en otros países en Europa ni siquiera así, como que eres alguien que por si acaso está, por acaso está aquí en su restaurante y tienen que servirte, pero aquí es como, no sé, no sé. Sí. Oye, ¿y qué cosas en la personalidad has notado o que tú notabas que eran muy diferentes a los irlandeses? Ah, he notado más similitudes que diferencias, diría. Un- Tenemos en común un amor por contar historias chistosas y que hay alguien que está ahí, charlando, hablando y todo el mundo como que escuchándolo, esperando a reír. Ujú. Ah, Diría que es algo que un amigo mío irlandés me había, he made me notice. Ah, me hizo notar. Me hizo notar, gracias, Ujú. de que él que es más popular o ella que es más popular aquí es no es el más bello o más rico, pero el más que tiene más personalidad. Sí, es el más carismático, ¿no? Sí, carismático. Sí, Claro. los mexicanos son muy carismáticos y me encantan todos los dichos. Hay una película en particular que vi hace poco de los casi ídolos, los dos casi ídolos de Bahía, California. Y en esa película, si alguien quiere aprender el español de México, es la película, en mi opinión, que tienen que ver, porque hay un montón de dichos, de refranes, y no, hay la jerga normal de México y luego hay como bromas sobre la jerga normal, como que un personaje dice mucho, ay, no manches de... Te sale bien, ¿eh? El acento. ¿Cómo se llama la película? ¿Los dos qué? Los casi ídolos Ah, los de Bahía, California. okey, de acuerdo. Ídolos. Mira, esa no la he visto. Tendré que La pena, buscarla. muy chistoso. Es una comedia Ujú, de dos hijos que se pelean por la atención del padre. de acuerdo. Yo creo que también, las películas de México son mucho eso, de la familia o de las relaciones entre la familia, cosas así. Sí, Ujú. sí. Sí, vi también, ¿cómo se llama? Amarte duele, Mm, ujú. sí, que muestra también la extremitud entre las clases más altas o más ricas y las clases más pobres. No hay, oh, también Chicorotes, me gustó. Esa no sé. ¿Ubicas? No, esa no. O sea que te gustan las películas mexicanas. Sí, pero quiero ver más, no he visto bastante aún. Okey. ¿Tienes Mira, algún consejo? a ver, yo, la verdad es que, a mí me gustan las comedias, y las que yo he visto y que me gustan son, Nosotros los Nobles. Sí, también eso vi. Ya. Esta, a mí la serie que me encanta es, ay, ¿cómo se llama? Club de Cuervos, esta Con serie el en mismo actor, Netflix. ¿no? Sí, 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 para mí es de mis favoritas, esta. Y esa te mostrará mi nivel de español, de que nosotros los nobles entendía, no todo, pero entendía. Club de Cuervos no logró a seguir esa serie, es Sí, demasiado mexicano para mí. sí, demasiado mexicano. Es muy, ya, quizás también porque hay un montón de referencias culturales que no entiendo. Sí, claro, totalmente. O sea, creo que ahí sí son cosas que si no viste creciendo en México es un poco complicado, sí. ¿Y sabes cuál otra? Amores Perros, no sé si la viste. Sí,
Esa es Sí, muy buena. sí, fuerte. Sí, Sí, fuerte, fuerte. me Pero gusta. bien. Oye, qué interesante que te gusten estas películas. Pues, creo que es la primera vez que escucho a alguien que sabe bastante del cine mexicano, que no es mexicano. Sí, sí, Sí. sí, también hay una serie, La flor más bella, no sé si ubicas, eso Ah, no, también me esta gusta no. mucho, ¿no? Este, se tiene lugar en Xochimilco, pero Mm, hoy en día, entonces es interesante ver no, cómo la gente vive ahí, porque es un lugar muy turístico, mm. pero también muy tradicional, es un clash de culturas interesante. ¿Y por qué te gusta tanto la cultura mexicana? O sea, ¿qué encuentras ahí? Am, Quizás la pasión. Mm, Decía que es una ciudad muy colorida, Ciudad de México, pero en su totalidad en México, algo que me llama la atención es cuánto vibrante es todo. Entonces, cuando las comunidades a- por ejemplo, estoy pensando en la guerra de los imos, ¿no? Hubo una ya. guerra. Y Sí. esa muestra de lo que hablo, de como que cada persona, no cada, pero la mayoría de la gente aquí, si le apasiona algo, le apasiona mucho, las personas no hacen algo a mitad, es como totalmente. Y eso Claro. me impresiona. Y que para la gente que no sepa, o sea, de lo que Tola está hablando, es que en México hubo una vez que hubo una guerra entre emos y punks en el centro ahí, o en Reforma, no me acuerdo. Y vinieron los hippies a poner paz, a tratar de poner paz a la pelea, ¿no? Y eso es legendario en Sí, México. muy chistoso. Sí, sí. Oye, qué bien. Ahora, hay algo que hoy en día, después de haber vivido ya un poco más de un año, ¿no? En Ciudad de México, ¿te cueste un poco de trabajo acostumbrarte o aceptar o adoptar? Mm, a ver, am, no sé, el reto más grande que he tenido que hacer últimamente es ese de entrevistar a boxeadores, a peleadores. Entonces, eso al inicio fue difícil, pero todavía a veces me cuesta entender grupos que hablaban muy rápido y una persona sobre la otra persona, etcétera. Pero no un aspecto en sí, creo. No, pero también no he visto mucho. He viajado un poco en la ciudad, un poco Mm. afuera, pero es un país enorme y me falta mucho. ¿Cómo llevas el tema de la puntualidad y de esas cosas? Eso me gusta mucho, Ah, menos sí. mal, porque soy la misma, absolutamente. Si tenemos que estar allí a las 6, me preparo a las 5:50 Ah, bueno. de tiempo. Ujú. Oh, esto me gusta. Mm, ¿Qué más aspectos de la cultura me gustan o no me gustan? Me encanta toda la cultura de bailar. Mm. Como en Irlanda, si sales por la noche, hay esa música de uns, 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 y hay la gente que está un poco incómoda hasta que beben demasiado y luego bailan demasiado. Pero aquí no se bebe mucho y eso es divertido, que siempre los mexicanos me preguntan cuando descubren de que soy irlandesa, me dicen, en tu opinión, cuál nación bebe más? Absoluto Irlanda. En mi experiencia, los mexicanos no beben mucho en las fiestas. Depende, pero Ujú. sí puedes salir por la noche, ir a un lugar hay un lugar muy famoso que me encanta que se llama Mama Rumba aquí, Okey. donde puedes bailar y la gente bebe agua, a veces cervezas también, pero Ah, sí. no. Sí, sí, y eso me Ah, gusta mucho. mira, no había pensado en eso. Yo hubiera pensado que sí, que los mexicanos tomamos bastante, pero mira. Sí, quizás es mi experiencia, Ujú, quizás más en la ciudad o más afuera beben más en las fiestas, quizás en las fiestas de casa beben más, mm. pero en los lugares, en bars y lugares para bailar, no tanto. Yo lo que sí diría, y no sé, a ver si tú ves lo mismo, es que no sabemos tomar en México, porque tomamos cerveza y luego tomamos tequila, y luego volvemos a tomar cerveza y luego así, o tomamos muy rápido o no sé, eso. Sí, pero también esto, antes de llegar a México, tomaba tequila o un shot de tequila, sí,
de la manera de hacer un shot, pero aquí me han enseñado que no puedes, tienes que disfrutar tu tequila con calma. Claro. También en ese aspecto creo que los Mm. mexicanos lo hacen mejor. Y el mezcal también, ese fue una gran descubierta, Descubrimiento. un gran Ajá. descubrimiento, sí. ¿Te prefieres el mezcal que el tequila? Ahora sí, Sí, creo que es el viaje de cada extranjero, que al inicio cuando vienen el tequila y luego claro. después un ratito el mezcal. ¿Y ya lo probaste con gusano? No, ¿No? no, eso todavía me da miedo. Pero si un día te atreves, está bien por la experiencia. No sabe a nada, la verdad. Así que Okay. También las chapulines todavía no he... Oh, no, sí, por accidente, sin querer, he ajá. probado los chapulines en una quesadilla de alguien que me lo ofrecía sin decirme que tenía chapulines. ¿Y qué tal? Terrible, no. No, O sea, pero antes de saber, ¿estuvo bien o no, no? no, también cuando Ah, no no. sabía, pero también en ese momento cuando lo estaba comiendo, comí, uy, qué ¿Qué es eso? textura, ¿qué es eso? Luego pregunté, por eso, que me da asco. Bueno, son cosas muy, sí, muy, muy específicas, así que ¿Tú no es tendrías para todos. una comida mexicana favorita? Es buena pregunta. Es complicado porque tú sabes que hay un montón, ¿no? Mm, Pero si yo tuviera que decir algo, quizás diría de sopas, pozole, sí. de tacos. Es que a mí me gustan mucho. Yo disfruto, por ejemplo, un buen taco de suadero, Ujú, un buen taco de tripa. mm, Mm, y en Ciudad de México hay bueno, tú que vives en Ciudad de México, no sé si has ido, pero hay un lugar que se llama El Pastorcito. me suena. Es el mejor taco al pastor que he comido en toda mi vida. Es impresionante. Sí, sí, sí. Yo justo ayer comía tacos de suadero, de arrachero, pero totalmente vegetariano. Ah, Imagínate, ajá. ¿y qué Sí, tal? sí, me gustó. Sí, Sí. no soy vegetariana, entonces sí soy vegetariana, entonces no podría decir muy bien la diferencia porque no me acuerdo muy bien cómo sabe la carne, que llevo muchos años siendo vegetariano, pero los amigos con los cuales estaba me dijeron que sí, es exactamente lo mismo, como, no exactamente que ellos prefieren la carne, pero era casi, casi. Muy similar. Ajá, sí, sí. ¿Qué era? ¿Soya? Ok. Sí, soya y seitan. Ah. Bien, Que ya. eso, a mí también me ha impresionado, ¿eh? Yo cuando voy a algún lugar vegetariano o vegano, bueno, sobre todo vegano, Mm, y venden cosas, no sé, una hamburguesa o una vez sí, probé ceviches y era cosas como, como, manches, sabe ya, igual. sí, sí, la creatividad del ser humano. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Y no es difícil, ser vegetariana en Ciudad de México? Sí, a menudo la gente me pregunta eso. No, no, Mm. la verdad no. Hay muchos lugares por Roma, Condesa, que son vegetarianos. Creo que se está poniendo más hip, más cool. Mm. Um, pero de la comida tradicional, como poco, sí, porque Claro. chilaquiles me encantan. Y a veces también rompo mi vegetarianismo si la oportunidad me dice, me llama. Am, pero sí, sí, estaba algo sorprendida de cuánta carne está en la comida mexicana. Un montón, sí, claro. Sí. ¿Pero tienes alguna comida tradicional que te haya gustado en especial? Mm, en especial, los chilaquiles, no puedo Mm. fallar con ellos. Sí, tacos a veces como también con carne. Como guacamole, obvio. Frijoles, sí. ¿Y algo irlandés que la gente en general no conozca? O sea, de comida, que esté muy Uf, bueno. de Irlanda, Ujú. no soy la mejor reponente, no, la mejor voz para Eh, mi país en ese ajá. sentido. Que no me encanta la comida irlandesa. No hay mucha cultura alrededor de la comida. Yo sí creo que hay una cultura de verla como es energía, pero no es arte. Entonces es algo, Mm, comes y ya. Entonces, ¿qué hay? Hay Irish stew, okey. no es para mí. Ah, sí, hay una cultura de beber. El Guinness es bueno. Ya.
pero de comer. Tato's es una marca de papas muy Ujú, famosa en Irlanda, se llama Tato's. ujú. Y la gente pone Tato's en sus sándwiches. Es raro. Pero papas tipo Lay's o algo así, ¿o cómo? Sí, sí, Ah, okey, okey. exacto. Entonces papas así en los sándwiches. Bueno, Um, sí, cada uno a su gusto. sí, sí. Lo que sí es que la cerveza en Irlanda es legendaria, ¿no? O sea, es como bueno, o sea, Mm, es en México hay un montón de no sé si son reales, pero son bares irlandeses por todos lados. En cada ciudad del mundo, sí, Sí. sí. Ujú, Ponemos nuestra marca con el Guinness, con la cerveza en general, pero sobre todo el Guinness. Ya. mm, Pero es muy fuerte, ¿no? O sea, sí. Una vez lo bebí en la noche de San Patricio en Valencia y ujú. me pegó muy fuerte. Te puede poner algo enferma si no estás acostumbrado. Y en ese Ah, entonces okey. no era. Entonces sí. ¿Has probado el Guinness? Sí, he probado el Guinness aquí, pero no sé si realmente es la misma que venden ahí en Irlanda. No Creo sé. que no. Creo No, que no. ¿no? Sí, no. Que también igual ya es mucho más, fuerte que cualquier cerveza en México, pero de todas formas, a mí me gusta la que he probado, sí. Bien. Además, soy bastante fan de las stout o, ¿sabes?, de este tipo de cervezas. Ujú. Entonces, sí, pero tengo que probar más en Irlanda, a ver qué tal. Sí. Me gusta mucho también la cerveza de Bélgica, quizás Ah. del mismo nivel. En la cerveza irlandesa, la cerveza de Bélgica, los dos son, en mi opinión, los mejores. Oye, y me gustaría también preguntarte un poquito sobre esto que comentaste hace un rato. O sea, tú haces entrevistas con boxeadores y Sí. esto, estás empezando este proyecto. ¿Por qué boxeadores? Por casualidad, tengo una amiga que juega fútbol gallego conmigo aquí en México y su esposo tiene una compañía como promotor de diferentes boxeadores y van a tener una pelea grande el 3 de julio. Entonces, en el periodo antes de la pelea, quieren hacer sí, vídeos de media para promover la pelea. Entonces, sí, estoy Ah, entrevistando a los boxeadores que van a pelear ese día. qué o sea, boxeadores profesionales, dices. Sí, 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 sí. Qué loco. Oye, qué Mm, bien. ¿Y te gustaba el boxeo en general antes o? no, no, pero sí que ahora me está poniendo en ese mundo, me está gustando. Mm. Tomando gusto, ¿se puede decir así? Sí, Tomando le estoy tomando gusto. Ujú. por el boxeo, sí, como un deporte que es todo o nada, que tienes que estar preparado para perder tu vida arriba del ring, es un deporte con mucha pasión. Entonces, no me sorprende de que los mexicanos dominan un poco en el boxeo, porque se requiere esa pasión. Sí, 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 México. Por lo menos si en algún deporte somos buenos es en el boxeo. Así que Ujú, ahí sí. ya. Oye, qué bien. Y entonces dices que esto lo haces en inglés y en español, dependiendo del boxeador. Sí, los dos Mm. idiomas. ¿Y qué tal? ¿Es difícil? O sea, es. Sí, es muy difícil, porque tampoco en inglés conozco muy bien todo el vocabulario de como knockouts o jab o en español como ser zurdo, el vocabulario del boxeo voy Claro. aprendiendo. Bueno, pero así vas aprendiendo más palabras, más rápido, ¿no? Porque tienes que hacerlo por tu Exacto, trabajo y tal. Qué sí. bien, qué bien. ¿Y esto qué? ¿Saldrá en la televisión? ¿Saldrá en algún canal de YouTube o algo así? Sí, un canal de YouTube que ahorita no me acuerdo el nombre, Boxeo Knockout, algo así. Y también en sus cuentas de Instagram y en TVC Deportes, un canal aquí de México. Ujú. Creo que van a televisar la pelea también en julio. Qué bueno, bien. Qué Oye, emoción. ¿y tienes algún proyecto este año que te emocione o que, sabes, te ilusione de manera especial? Estaba bien emocionada al inicio cuando empezaba mi canal de irlandés, que lo veo como algo muy importante y también me he dado curiosidad aprender sobre el proceso de crear vídeos, hacer el editing, entender DaVinci Resolve, que es Ujú. difícil. Y sí, otro proyecto, no, explorar y conocer la más que puedo de México antes de irme, porque me voy en agosto. Ah, ya te vas. Sí, sí. Bueno.
¿Y qué tal es? O sea, ¿estás un poco como, no sé, con sentimientos encontrados o realmente como que sientes que ya es momento de ir? Un poco sí, con el sentimiento de que ya es el momento, pero también me quedan como 2 meses, me queda la Copa Mundial. Claro, Después de esta plática voy a ver uno de los partidos que juega México contra Corea. sí. Pero sí, también con ganas de pasar página a la próxima cosa. Qué bien. Oye, pues nada, mucho éxito con el siguiente capítulo y qué bueno que pudiste disfrutar un poco del país. Sí, sí. Qué bien. Y la última pregunta que te quiero hacer para terminar es para las personas que están viendo esto o escuchándolo, muchos de ellos están en diferentes etapas de su proceso de aprendizaje del español. ¿Qué mensaje o consejo les darías? Que encuéntrate las cosas que te gustan, porque si no hay placer en el proceso, no va a haber mejoramiento tampoco. Sí, encuentra películas, series y canales de YouTube que ayudan y que te gustan. Y no te agüites, diría, no te agüites por la gramática. Es parte de, y sí, tienes que poner un poco de atención ahí, pero sí, es más importante la confianza Mm, y el simplemente hablar, hazlo, sí. Y si tienes la oportunidad de hablar con un nativo, si sea por en línea o en el país, no pierdeslo, no lo pierdes. Sí. Genial. Oye, Tola, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia y compartir un poco de ese amor que tienes por México o pasión por la cultura. Y nada, me da mucho gusto que hayas tenido una buena experiencia. A mí también. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Amigos, si les gustó este episodio con Tola, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y también en la descripción de este video tendrán los links para que vayan a seguirla y conocer un poquito más de ella y de sus proyectos. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.